Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Emprende y Marca. Este es un programa de entrevistas donde nuestros invitados están dispuestos a compartir toda su experiencia y todo su conocimiento para que tú aprendas a emprender. Estamos transmitiendo en vivo desde Metanoia Radio TV para todo el mundo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un licenciado abogado especialista en Derecho Corporativo, en Derecho Penal de Empresa. Él es César Sandoval, y hoy nos va a platicar sobre el compliance, qué es y cómo lo podemos utilizar a favor de nuestras empresas. Así que, bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal, mi estimado César? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Cris? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Pues les pedimos una disculpa a nuestro invitado y al auditorio. Por alguna razón, no sé, ya habíamos empezado la transmisión, pero no se había conectado. Cosas de tecnología. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar por compartir las redes sociales de nuestro invitado, de su despacho, de LGS Abogados. Aquí se las voy a estar, van a estar corriendo todo el programa. Ellos tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter, por ahí los pueden visitar, pueden ponerse en contacto con ellos para cualquier duda, cualquier asunto que quieran que les ayuden. Son, como les comento, son expertos en derecho corporativo, en derecho de empresa. También van a estar corriendo mis redes sociales y las redes sociales de Metanoia Radio, que es de donde estamos transmitiendo. Y pues bueno, ¿cómo estás, mi estimado César? Pues muy bien, mi queridísimo Cris, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ojalá que podamos ayudar a la gente que vea este stream. Y pues bueno, a darle. Ok, pues vamos a empezar con el tema. Lo primero con lo que quiero empezar es, me platicabas que ahora entró una legislación que permite, o que, sí, pues que permite que las empresas ahora cumplen o cometen delitos y se les puede sancionar. Usualmente estamos acostumbrados a que el que comete delitos es una persona, como nosotros, y tienen un castigo, pero ahora también las empresas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Es correcto, mi estimado Cristian. Pues bueno, creo que antes que nada el contexto legal es, muchos saben que hubo un cambio de paradigma en materia de justicia penal, hubo una gran reforma en 2008, derivado de ahí hubo cambios en diversas legislaciones y creación de otras, entre ellas precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, las empresas o las personas jurídico-colectivas o personas morales, como ahora se les denomina jurídico-colectivas, pues bueno, como su nombre lo dice y la Suprema Corte lo ha dicho, pues bueno, son personas, si bien es cierto, no tienen la misma calidad respecto de todos los derechos a los que son inherentes a una persona física, a un ser humano como tú y como yo, pues sí tienen varios derechos humanos que les asisten. Entonces, al ser consideradas personas, pues bueno, también tienen o incurren en responsabilidades penales derivado de conductas que la ley manifieste como delitos. Entonces, sí son susceptibles de cometer delitos, ya no solamente las personas físicas, ya también las empresas, y bueno, hay que tener mucho cuidado porque las sanciones son duras, los procedimientos son largos, pueden ser costosos, y pues bueno, las repercusiones, ya no solo en materia legal, sino en materia de la fama pública, de este tipo de cosas, del prestigio propio de la empresa, pues son las que se pueden ver más afectadas. Claro, la imagen de la empresa. Ok, ¿qué tipo de delitos puede cometer una empresa? Pues mira, pues obviamente las conductas o los delitos están referidas en los códigos penales. Cada una de las entidades federativas de los estados de la República tiene un código penal, es decir, existen 32 códigos penales y un código penal federal. Es decir, tenemos
delitos del fuero común, tenemos delitos del fuero federal. Cada una de esas, o cada uno de esos estados, cada una de esas legislaciones, en sus códigos tendrá diversas conductas. Yo personalmente tengo conocimiento de el Código Penal de Yucatán, el Código Penal de Quintana Roo, el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal del Estado de México, el Código Penal de Querétaro, si la memoria no me falla, y obviamente el Código Penal Federal. Cada una de estas entidades, y obviamente las demás que faltan, legislarán cuáles son las conductas que pudiesen ser atribuibles o comisivas para una persona jurídica o colectiva. El Código Penal Federal sí es muy explícito y refiere en su artículo 11 bis, si no mal recuerdo, que pues es terrorismo, uso ilícito de instalaciones aéreas, narcotráfico, corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de moneda, comercialización de objetos robados, fraude, encubrimiento, lavado de dinero, delitos contra el ambiente, delitos de derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, trata de personas, secuestro, contrabando, defraudación fiscal, y aparte de esto, obviamente, vienen implícitos los delitos especiales que puedan venir dentro de las legislaciones federales especiales, es decir, como el Código Fiscal, ahí vienen algunas conductas que son delitos, a las cuales también puede incurrir una persona jurídica. La Ley General de Salud también ahí te contempla algunos delitos, los cuales pudieran ser atribuibles a una persona jurídica o colectiva. Entonces, ya depende más que nada de en dónde se comete el delito, cuál es la jurisdicción aplicable, cuál es el código aplicable en materia federal, pues si es un tema federal, ya vendrá ahí en el código, en el artículo 11, perdón, cuáles son las conductas que puede cometer una empresa y por cuáles puede ser llevada a juicio. Ok. Entonces, hay ciertos delitos que son, vamos a hablarlo así, generales, y dependiendo de la región, habrá pues una u otra forma de castigarlos, además de algún u otro delito que aplique en cada estado y en otros no. ¿Estamos de acuerdo? Claro, okay. Hay delitos del fuero común y el fuero federal. Perfecto. Ahora, cuando una persona comete un delito, pues puede ir a la cárcel. Pero en el caso de una empresa, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, hay que tomar en consideración acá que la responsabilidad pues, se va a dividir en la responsabilidad de la persona jurídica o colectiva y la responsabilidad de las personas físicas que hayan concurrido o que hayan participado dentro de la conducta para la comisión de ese delito, porque las personas jurídicas per se, pues obviamente no cometen el delito o no cometen la conducta, sino que las empresas cometen esos delitos a través de trabajadores, a través de los representantes legales, a través de los accionistas. Entonces, será una responsabilidad para la empresa en su conjunto y será una responsabilidad ya diferente para la persona física derivado de la conducta que haya sido atribuida. Pero las sanciones se vienen en suspensiones de actividades de por mínimo 6 meses, esto contemplando lo que dice el Código Procesal Penal, que es vigente para toda la República, existe solamente uno, y el procedimiento viene referido en el artículo 421 al 425. Entre esos artículos, las sanciones devienen, repito, en una suspensión mínimo de 6 meses, viene la disolución de la empresa, que me parece que es la más grave, vienen multas y sanciones, viene la imposibilidad o la prohibición, mejor dicho, de participar en licitaciones, ya sea públicas o privadas. Me parece que son las más representativas de esta situación. Obviamente viene la clausura de locales o establecimientos o unidades de negocio, es decir, si la empresa, no sé, radica en Ciudad de México, pero tiene puntos de venta en Querétaro y la conducta fue en Querétaro, pues a lo mejor se van a suspender o se van a clausurar esas unidades de negocio solamente en Querétaro, y por lo que hace al tema en Ciudad de México, pues ahí no podrá pasar nada, ¿no? Son cuestiones con las que ya se juegan en juzgados,
Obviamente también existe la intervención dentro de la empresa de una administración que imponga el Poder Judicial o el juez una amonestación pública. Pues creo que son las más importantes. Obviamente también viene dentro de esas el decomiso de los objetos o los productos del delito. Es decir, si de ese delito se obtuvo algo, pues ese algo podrá ser susceptible de que la autoridad lo decomise y se lo quite a la empresa. Ok. Aquí me surge una duda. Ok, entiendo que el que comete el delito es una persona dentro de la empresa y el castigo es para la empresa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si los que cometen el delito son los empleados? O sea, está la empresa, están los socios y ellos están haciendo las cosas bien, pero dentro de la empresa, un grupo de empleados utiliza las instalaciones de la empresa o la infraestructura, lo que sea de la empresa, para cometer un delito. Ahí se castiga directamente a las personas que lo hicieron o la empresa incurre en el delito. No, la empresa sigue incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque de ahí deriva el compliance. La ley procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en este procedimiento especial para las personas jurídico-colectivas, refiere que la empresa será susceptible de la conducta, esto toda vez que no se determine o se acredite que hubo inobservancia en el debido control organizacional. Es decir, se acredite que la empresa como tal no tiene control y que de ese control deriva esa actividad, esa conducta, ese hecho, y entonces ahí es donde surge el problema, porque derivado de esta inobservancia en la conducta es que se tiene este resultado que a la postre lleva a una sanción, ¿no? Entonces ahí es donde entra el modelo del cumplimiento normativo, en realizarlo, en crearlo, en vigilarlo, en aplicarlo, y en que eso evite que estas conductas, como el ejemplo que tú me pusiste, se susciten, se expongan, se causen, se actúen, y que a la postre igual sea un riesgo legal para la empresa. Pues, a través del compliance o del cumplimiento normativo, vamos a minimizar el riesgo de que la empresa tenga una imputación penal, y en dado caso de que la tenga, derivado de ese mismo, de ese programa de cumplimiento normativo y de todos los protocolos y reglamentos y demás acciones que implica, en una de esas, o el resultado puede ser que hasta la empresa salga exonerada o que las penas y las sanciones sean reducidas en mucho. Entonces, de ahí deriva la importancia de confiar. Y que estamos de acuerdo que esto es muy factible. O sea, el dueño de la empresa, los socios accionistas, pues no pueden estar con los ojos encima de todos los empleados. Y en algún momento puede pasar de que la oveja se descarrila y entonces empezamos con este tipo de problemas. Y para prevenirlos, lo que nos platicas es que existe el compliance. Pero, ¿qué es el compliance? El compliance existen dos vertientes, o al menos aquí en México se ha dividido en dos: la materia penal y la materia genérica. También existe para la administración pública, para ayuntamientos, gobiernos estatales, pero bueno, en el sector privado se ha dividido en el compliance genérico, que es básicamente para todas las materias o toda la rama, y el compliance penal, que es solamente ajustarnos a cuestiones meramente penales y tratar de minimizar riesgos en el tema meramente penal, derivado del actuar completo de la empresa. ¿Qué significa? Pues significa hacer un mapeo de riesgos a través de un due diligence, una debida diligencia, que es realmente hacer un análisis integral de la empresa, de a qué se dedica, dónde están sus puntos de venta, cuáles son las actividades que desarrollan, cuál es la plantilla de trabajo, cuáles son las actividades de la plantilla de trabajo, el organigrama de la empresa, quiénes son accionistas, cuáles son sus funciones. Verificar todo eso a través del mapeo, verificar cuáles son los riesgos, en qué áreas hay riesgos,
cuáles son los delitos que son susceptibles de cometerse en esas áreas o en esos puntos frágiles de la empresa, y entonces empezar a trabajar en ello, elaborando protocolos de actuación, un protocolo de denuncias anónimas, o se le denomina whistleblower, que es como el chismoso. Okay. Y protocolos de ética, reglamentos de ética, protocolos, te digo, de actuación derivado de las acciones que realiza la empresa, de dónde queremos encaminar el compliance, de qué queremos evitar con el compliance. Hay que poner a una persona que se le denomina Compliance Officer, que es un oficial de cumplimiento que va a estar encargado 100% de vigilar que el programa de cumplimiento normativo al interior de la empresa se cumpla. Es decir, que la ley está facultando a las empresas para que las empresas sean su propia policía, es decir, se actúa de agente investigador a través del compliance officer, a través del canal de denuncias, y de ahí se viene una investigación. Obviamente tienen que crearse sus protocolos de investigación, sus protocolos de actuación para comenzar a investigar las denuncias que se puedan realizar anónimas entre los empleados para decir, ¿sabes qué? Fulano de tal está cometiendo cierta conducta que puede parecer ilícita, y entonces hay que empezar a investigar, ya se genera la denuncia, se investiga, y en dado caso, pues se llevará a sanciones por parte de la empresa, y ya se decidirá si es viable llevar ante la autoridad a la persona o al grupo de personas que estén cometiendo esa actividad, y obviamente actuar para sanear lo que esa actuación o esa actividad que están cometiendo esos empleados trae como resultados a la empresa. Es decir, si lo que están haciendo, que es constitutivo o puede ser constitutivo de un delito, ya está trayendo algún resultado a la empresa, comenzar a sanear esa situación, darle parte a la autoridad y destruir esa parte para que a la postre no exista ninguna responsabilidad para la empresa. Pero, te repito, es realizar un mapeo de riesgos, due diligence, derivado de eso, de saber en dónde estamos parados, qué nos duele, qué riesgos son los que tiene la empresa, bien detectados, comenzar a trabajar sobre esos riesgos y realizar protocolos de actuación, reglamentos, adecuar un canal de denuncias, capacitar a la gente en materia de cumplimiento normativo, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a empezar a trabajar, de esos reglamentos y esos protocolos de actuación, cómo vamos a empezar a darle seguimiento, cómo los vamos a trabajar, cómo vamos a evitar que la empresa incurra en responsabilidades, porque hoy en día las empresas, los empresarios, los propios trabajadores, los colaboradores, tienen pues esta mentalidad o este mindset de, ¿sabes qué? Pues es que no lo necesitamos, estamos bien, nunca nos ha pasado, no es necesario que esto entre a la empresa, ¿no? O sea, es un gasto innecesario, tengo otras cosas que pagar, etcétera. Entonces, y de ahí se derivan esos problemas. Entonces, hay que empezar a cambiar el mindset del chip de la gente, de cumplimiento normativo, evitar la corrupción. Ya estamos en otra era, entonces ese es el tema. Y pues obviamente y viene a la postre de tener un oficial de cumplimiento normativo, que es una persona que está capacitada en la materia para darle cumplimiento o vigilancia. Obviamente esto deriva y la gente podrá pensar, es que carísimo, ¿no? Al ser muy caro implementar un programa de cumplimiento normativo al interior de la empresa. Pero la verdad es que no es cierto. Hay programas de cumplimiento normativo que se pueden adecuar 100% al tamaño de la empresa, a los recursos que la empresa le quiera destinar, porque hasta este momento, pues no hay una institución pública que lo regule, no hay una ley realmente que regule cómo debe ser un compliance. Como te repito, solamente el Código Penal de Yucatán y me parece que el de Quintana Roo son los que ya contemplan ahí ciertas directrices de cómo se tiene que realizar un programa de cumplimiento normativo. Entonces, ahorita las empresas tienen la posibilidad de jugar mucho con eso, obviamente asesoradas de personas que estén implícitas en la materia, porque esto no solamente es un tema de abogados, sino es un tema 100% interdisciplinario, donde trabajan contadores, abogados, administradores, muchas personas más, no es un tema 100% de abogados. Entonces, pues bueno, así más a grandes rasgos, ese es más o menos el tema. Ok.
aquí me surgen muchas dudas. Vamos a ir por partes. Esto de lo que nos hablas, ¿se podría tomar como las políticas internas de la empresa o es algo diferente? No, sí es diferente. Las Ok, políticas de la empresa son otra cosa, se adecúan, son algo similar, pero usualmente tienen un objetivo completamente diferente, que es eh, evitar que la empresa incurra en responsabilidades penales, minimizar en el porcentaje más alto que se pueda incurrir en este tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo no creo, al menos yo no considero que se elimine al 100% el riesgo. El riesgo se minimiza demasiado, se puede controlar demasiado, pero no se va a eliminar nunca. Siempre va a haber un porcentaje pequeño, si es un programa bien implementado, de que exista el riesgo. Pero la ventaja de esto es que un programa bien implementado, que se documente, que se está llevando, que se está actualizando más o menos cada 6 meses, cada año, que se capacita a la gente, es decir, que no es un programa de cumplimiento normativo maquillado o cosmético, como le llaman. uh-huh. En un juicio puede ayudar a que la empresa salga pues libre de responsabilidad penal o a la postre pues que la responsabilidad penal, como dije anteriormente, sea disminuida en mucho. Ok, es una forma, el compliance es una forma de prevenir delitos, por llamarlo de alguna manera. No del, bueno, sí previenes quizás delitos y porque el tema también es comenzar a crear en la mente de los colaboradores, de los trabajadores, de los socios, de los accionistas, de las personas de jerarquía dentro de la organización de la empresa, esta cultura de cero corrupción, no hay que cometer delitos, cumplimiento normativo, buenas prácticas corporativas, gobierno corporativo, lealtad, etcétera, etcétera. Entonces, sí sirve para eso y pues obviamente también sirve para que la empresa pues esté al mínimo en los riesgos legales. El tema del manejo de datos, por ejemplo, una empresa que solicita los datos de sus clientes para X o Y razón, se habla del aviso de privacidad y estas cosas. ¿Este tema entra dentro del compliance o esa parte? Sí, sí entra. También hay delitos en materia de datos, hay responsabilidad en materia de manejo de datos personales. De hecho, la propia ley me parece que es la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de terceros, ahí refiere cómo debe de ser el manejo de los datos personales, que los clientes, que los proveedores, que los terceros te den a ti como empresa por el servicio que prestas y cuál es el manejo que tú le tienes que dar a esos datos. Nosotros lo manejamos a través de los propios contratos, lo trabajamos así con las personas con las que trabajan, las empresas, y le damos pues la protección a ese tipo de datos, ¿no? Digo, algunos clientes o existen personas, empresas especializadas en capacitar a nuestros clientes para el manejo de esos datos personales, ¿no? Pero sí es muy importante, es un tema que se trata muy delicado porque obviamente son los datos que tú otorgas como datos bancarios para hacer alguna compra, datos personales como direcciones, pues obviamente tu misma identidad. Entonces, son datos que llevan un proceso de tratamiento especial. Y obviamente en el momento en el que se decida borrarlos, pues también tenemos la obligación como los poseedores de esa información, pues de poder borrarlos a placer de esa persona que nos los entregó derivado de la propia ley, ¿no? Ok. Ahora, a primera vista, este tema se escucha que pareciera que es para una empresa muy grande, ¿no? Un sistema de compliance y tener políticas y tener como una especie de ley interna para que se maneje la empresa y tener todas estas normatividades. ¿Realmente es para una empresa grande o quién podría empezar a pensar en que debe de tener esto? Pues bueno, técnicamente el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales en su redacción
no refiere que sea para una persona jurídico colectiva grande, es decir, de más de 250 personas para arriba en su plantilla laboral, o de ahí para abajo una pyme, una micro o una mediana. Realmente solamente habla de personas jurídicas, y desde que tú constituyes una sociedad mercantil o una asociación civil o una sociedad civil, pues ya eres una persona jurídico colectiva que tiene el riesgo de cometer un delito. Entonces, los programas de cumplimiento normativo son para todos los tamaños de empresas. Obviamente, como te digo, al no estar regulados por la autoridad aún, al solamente estar vagamente ahí el procedimiento y las conductas, y que no todos los estados han legislado en esa materia, pues se presta a que puedas jugar todavía mucho con la materia del compliance, adaptarlo de la manera que tú quieras a la empresa, y obviamente destinarle el capital que tú creas que es el adecuado a la empresa. Obviamente hay quizá parámetros, pero cumpliendo lo básico, que no sea un compliance de maquillaje, que no sea un compliance cosmético. No es necesario invertirle millones de pesos, es una cantidad medianamente considerable, pero que a la postre te va a traer bastantes beneficios, que quizás no los vas a ver eh, como una inversión de manera pronta, porque a lo mejor nunca lo necesitas, pero te va a ayudar demasiado, porque algunos de los beneficios del compliance es esa buena apariencia que tú le muestras a terceros, o algunas empresas ya te lo solicitan. Por ejemplo, si tú eres un privado, una empresa privada que busca licitar, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos, con Pemex, Pemex te pide hoy en día que tengas un programa de cumplimiento normativo y que se lo enseñes y que lo tengas activo y que lo estés trabajando. Si tú no tienes ese programa de cumplimiento normativo, hoy por hoy, Pemex no licita contigo. Llega alguien más con ese programa de cumplimiento normativo y te gana la licitación. Y eso es real. O sea, por ejemplo, Pemex trabaja así. Entonces, muchas empresas han empezado a implementar los programas de cumplimiento normativo, porque ya no solamente es protegerse ellos de riesgos penales, sino la buena imagen que tú le imprimes, que tú le representas a los terceros, a clientes, a instituciones bancarias, a instituciones de crédito, a instituciones gubernamentales, a paraestatales, a empresas productivas del Estado. Es más fácil que te otorguen créditos, es más fácil que consigas clientes, es más fácil que licites, es más fácil que tengas un cliente hasta en otro país diferente, porque, por ejemplo, te digo, en España, en Estados Unidos, en algunas partes de Sudamérica, este tema ya está mucho más avanzado que en México, y ellos lo ven, pues, obviamente con muy buenos ojos, ¿no? Esto te sirve para... Ese es uno de los beneficios más grandes, yo creo, fuera de la prevención de los riesgos penales. Claro, es un tema de imagen pública totalmente. Es el hecho de darle la confianza a tu contraparte de que estás haciendo las cosas de la mejor manera posible. Claro, ¿no? Y que está seguro su inversión, su compra, su crédito, están seguros contigo. Porque en el momento en el que algo pase, ellos saben que tienen la seguridad que tú vas a hacer algo, que tú vas a responder, que tú dentro de la empresa, de la organización, estás trabajando con altos protocolos de ética, que es lo más importante, una de las cosas más importantes hoy en día. Claro. Ahora, me dices, bajo la ley, pues esto aplica a cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, no importa el tamaño, si cometes un delito, pues las sanciones van a ser de la misma manera, pero en tu experiencia, ¿a partir de qué tamaño de empresa es cuando se empieza a implementar? Digo, porque si el día de hoy hay alguien que acaba de abrir su empresa y tiene, no sé, un socio, dos empleados, pues de cierta manera es como más sencillo estar atento, ¿no? O sea, como dueño, estás viendo lo que hace tu socio, estás viendo lo que hacen tus empleados. No sé si sea así, por eso lo pregunto, en tu experiencia, ¿a partir de qué tamaño de empresa es cuando se empieza a implementar
cuando es ya realmente necesario implementarlo? Yo creo que ya es necesario implementarlo cuando ya como empresario, como emprendedor, como accionista, como lo que tú quieras, ya encontraste el nicho del negocio, ya encontraste cuál le va a ser el modelo de negocio o los modelos de negocio, ya encontraste cuál es el rumbo que vas a tener, ya tienes un protocolo de operatividad, ya tienes lista esa parte en la empresa que yo creo que obviamente depende del emprendedor y de lo que haga dentro de la empresa, quizá de 6 meses como mínimo, año y medio, que ya tienes bien plantados los pies sobre la tierra en materia de lo que te decía del modelo de negocio, de los protocolos, de qué vas a hacer, cuál es el nicho, a dónde a cuál es tu público objetivo, qué vas a vender, qué producto vas a ofertar, cuál es el capital con el que va a empezar. Yo creo que ya de ahí ya podemos partir para empezar a implementar un compliance, quizá no penal, sino ya genérico, es decir, que ya podamos aplicar a todas las materias, obviamente derivado del objeto social de la persona jurídica o colectiva o a lo que se vaya a dedicar, donde esté parada, ya podríamos empezar a hablar de crear un programa de cumplimiento normativo a las necesidades de la empresa y obviamente cada año, cada 6 meses, ya con la base, pues solamente es un tema de actualización y listo, lo sigues haciendo tan grande como vaya haciendo la empresa, pero obviamente ya nada más le vas agregando poco y conforme vayas creciendo le vas agregando. Yo creo que lo ideal es que el compliance crezca para las empresas nuevas, que el compliance crezca a la par de la empresa, pero obviamente cuando ya estás dando pasos seguros. Claro, o sea, solamente lo que se necesitaría es tener claridad y seguridad en el funcionamiento de tu empresa, en el modelo de negocio, para poder implementarlo. Ahora, otra pregunta que me surge, tengo la duda sobre las empresas usualmente tienen que cumplir ciertas regulaciones. Hay leyes que se tienen que cumplir sí o sí, ¿no? Desde antes de que existiera esto que estamos platicando hoy. El compliance también ayuda en esta parte, también ayuda a que la empresa se ajuste a la legislación, que cumpla las leyes. Esto sería como la parte externa, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de la parte interna. El compliance ayuda a crear una especie de ¿cómo se llamarle? Policía interna de la empresa, de ciertas reglas para que todo marche sobre ruedas, y si algún engrane por ahí se nos cae, pues entonces la empresa salga lo mejor parada posible. Pero en la parte externa, ¿también nos ayudaría el compliance? Claro, obviamente, te digo, el compliance hasta este momento, al menos en México, hay ciertas reglas, obviamente de literatura, se han especializado tu servidor y las colegas que tenemos, o las personas que se dedican a este tema, que hay muchos grandes, bueno, yo creo que hay un Big Four en México de los más grandes que se dedican a este tema, pero sí, obviamente ayuda, elaboras los protocolos, te adecuas a la norma y ya no solamente haces un compliance penal, porque al principio o a la mitad de la plática te decía que el compliance se divide en dos cosas, que es, al menos aquí en México, que es la materia penal y después viene la materia genérica, donde de hecho ya se está legislando en una ley para ese tema. Y ya hablando de un tema genérico, pues ya empezamos a hablar de cumplimiento para ajustarnos a las obligaciones que la empresa tiene en materia no solamente penal, no tiene en materia fiscal, en materia de legislación ecológica, en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil, en materia de protección de datos personales, en materia de derechos humanos, en materia de comercio internacional, del comercio exterior, de derecho aduanero. Es decir, ya es una implementación genérica de este tema. Y ahora que lo tocas, pues bueno, ya viene a colación esta iniciativa de ley que comentábamos al principio del post, antes de que empezáramos a grabar, que es una iniciativa de reforma, bueno, es cierto, una iniciativa de ley, perdón, que es la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, donde esa ley ya regula, o donde esa ley ya va a exigir a la empresa, a las empresas en México,
que cuenten con un programa de cumplimiento normativo o, como la ley lo refiere, de responsabilidad social empresarial. Entonces, esa ley ya va a requerirle a las empresas que cuenten con uno, a las más grandes, a las empresas medianas, pequeñas y micro, les va a requerir ciertos requisitos, no un programa completo, pero les va a requerir eso, además de que ya va a existir un órgano o una autoridad gubernamental que se va a encargar de verificar que ese programa de cumplimiento normativo esté bien hecho, esté adecuado a la ley y se esté llevando a cabo y se esté actualizando. Entonces, está interesante esa iniciativa de reforma, de esa iniciativa de ley, que de aprobarse, que es lo más seguro, porque obviamente esta ley deviene de compromisos internacionales como es el TEMEC en su artículo 27, para ser más preciso, el artículo 27.3, artículo 27.5 y artículo 27.6, si no mal recuerdo, del TEMEC. Entonces ya son compromisos internacionales que tiene México, que tiene que cumplir, que por eso, por ejemplo, se hizo la reforma laboral. Entonces ahora viene este tema de la iniciativa de esta ley, que yo quiero pensar que para finales de año, realmente todavía no hay una fecha, pero ya vamos a tener en pie, y las empresas ya sí o sí van a tener que tener una debida diligencia corporativa al interior, un debido cumplimiento normativo, y van a tener que tener una vigilancia dentro de la empresa y un debido control organizacional para evitar responsabilidades. Y estas responsabilidades pues ya se dividen de lo penal, porque lo penal ya está en un lado, y esto pues obviamente deriva en lo que te digo, ¿no? Derechos humanos, el tema laboral, civil, mercantil, protección de datos personales, dignidad, cuestiones de ética, etcétera, 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 ¿no? Que es lo más importante. Y pues cosas que las empresas pues, hasta este momento no habían sido susceptibles, no habían tomado como esa importancia en este tipo de tópicos, y pues seguían trabajando como hasta ahora, ¿no? Que no hablamos mal de las empresas, pero pues muchas empresas trabajan aprovechándose quizá un poquito del factor humano, de la plantilla de trabajo, de los propios municipios, hasta de las áreas geográficas, destruyendo ecosistemas, destruyendo árboles, destruyendo fauna, ayudando a la extinción de especies animales. Entonces ya es momento de que tomen conciencia y tomen responsabilidad y sean juzgadas o sean sancionadas, para evitar que incurran a la postre en nuevas conductas de ese estilo. Claro. Ok. ¿Qué te parece si checamos los comentarios? Sí. Ya tenemos algunos comentarios por acá del público. Metanoia Radio dice: super tema, Cristian. Me imagino que es alguno de los compañeros de los otros programas que tenemos acceso a, están publicando como Metanoia. Gracias, abogado César Sandoval. Ok, tenemos por acá a Nailea Reyes. Saludos, César, soy Nailea. Tenemos a Raúl Hernández, que nos dice: saludos, gracias por toda la valiosa información. Licenciado César Sandoval, ¿cómo te podemos conectar? Bueno, pues acá están corriendo abajo las redes sociales del despacho de nuestro queridísimo abogado, pero si quieres agregar alguna otra forma de contacto. Yo creo que las redes sociales están bastante buenas, y en dado caso de algún otro tipo, ahí vienen nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, nos pueden contactar a la hora que quieran y sin ningún problema. Excelente. Nailea Reyes, TQ, me imagino que te quiero. Una amiga. Ándale, las amigas ya salieron, ¿eh? Muy bien, amigo.
También tenemos otro comentario de Raúl, dice, gran invitado, gran tema, super información, anotación para Cristian Cáceres de Emprenda y Marca. Ok, otro comentario por acá de Nailea, eres un grande como abogado. Gustavo Alcántara, manda saludos, Lick, muy buena ponencia. Gracias. Perfecto, bueno, pues si tienen alguna otra, más comentarios o tienen dudas, quieren hacer alguna pregunta, quieren aclarar algún punto, pues ahora es el momento. Aquí tenemos al experto. Y pues bueno, retomando el tema, en la última respuesta lo que estoy entendiendo es que ahorita podemos empezar a implementar en nuestras empresas, implementar el compliance de una manera sencilla, sin muchos problemas, pero dentro de un tiempo va a ser sí o sí lo tienes. Entonces, pues pónganse las pilas, aquí tenemos al experto, lo pueden ir revisando, no lo hagamos a la mexicana de dejar al último momento las cosas, cuando ya sea difícil, cuando ya sea muy estricto, cuando sea urgente. Entonces hay que evitarnos eso y hay que empezar, incluso yo puedo pensar, no sé si lo manejes así, César, que se puede hacer una especie de asesoría, ¿no? Evaluar a la empresa de una manera pues más o menos superficial y poderle decir, mira, a ti te conviene implementar estos pasos o te conviene implementar aquellos. ¿Estoy en lo correcto? Pues mira, como tal superficial, como el estricto significado de la palabra, no, porque estaríamos haciendo algo cosmético, estaríamos haciendo algo maquillado, que a la postre en algún momento quizá no le vaya a servir a la persona. Digo, yo por cobrarle lo hago, ¿no? Pero al rato me va a hablar y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy imputado, ya me sancionaron, ya me clausuraron, lo que hiciste no sirvió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los costos se pueden ajustar, hay planes de pago, obviamente, dependerá mucho del tamaño de la empresa. Te digo, hay empresas que no son tan grandes que trabajar, se pueden realizar planes de pago, no hay ningún problema y se trabaja bien, se hace un diligence, un mapeo de riesgos de manera adecuada, se le entrega al cliente, el cliente verifica obviamente la información, él ve dónde hay riesgos y a lo mejor no se implementa un compliance penal completo, sino solamente trabajamos sobre esas áreas de riesgo que se han detectado, que a la postre, pues bueno, si ya se detectaron esas áreas de riesgo, pues entonces solamente trabajamos sobre esas áreas de riesgo, minimizamos esos riesgos y hacemos un compliance no como lo referiste al principio, superficial, por así decirlo, sino trabajado solamente sobre esos riesgos, ¿no? Y no trabajamos el tema penal más allá de lo que pueda representar el riesgo para la empresa. Puede ser así una de las formas de trabajar. Ok. Bueno, qué bueno que lo aclaramos y qué bueno que lo hagas de esta manera, porque si no, pues no serviría de mucho. Sí, entonces al final es eso, ¿no? O sea, no jugar con el cliente. Por supuesto, me parece muy bien. De las otras respuestas que nos diste, también hay otra pregunta que me surgió y es que en este tema de la legislación que es obligada para las empresas, fuera de si tienen o no tienen el compliance, y tú nos comentaste, sí se hace, es parte del compliance. Yo me imagino algo cuando tengo como un ejemplo en mente, ¿no? Están los emprendedores, empiezan a ver los modelos de negocio, empiezan a ver que sí pueden trabajar con algún modelo, con algún producto, con algún servicio, y dicen, bueno, vamos a darle para adelante, pero no tienen el conocimiento de la legislación. O sea, no saben si solamente tienen que empezar a producir y vender. En ese proceso,
cuáles las leyes que aplican. Entonces, este servicio que tú ofreces podría ser como, bueno, pues lo contrato y él me ayuda a encontrar todas las leyes que tengo que cumplir y cumplirlas. ¿Eso podrá funcionar así? Bueno, es que hay dos modelos para trabajar con las empresas, ¿no? Muchos te contratan como consultor o como despacho externo, pero no te contratan para el tema del compliance. Nosotros tenemos empresas o somos abogados de empresas a las que no les interesó el tema y con las que trabajamos otros factores, ¿no? Es decir, recuperación de cartera vencida, si tienen problemas, no sé, a lo mejor con Profeco, demandas, cuestiones laborales, cuestiones mercantiles, pero es decir, nosotros trabajamos como abogados reactivos, es decir, cuando hay un problema, nosotros saltamos al problema y tratamos de apagar el fuego. El tema del compliance es algo totalmente diferente. Estamos hablando de prevención, de cumplimiento normativo con base en la prevención y en evitar que ese riesgo se vuelva un problema, en minimizar el riesgo para evitar que ese riesgo se vuelva un problema. Entonces, sí es una gran distinción. Lo que tú me comentas es cómo trabajar con ellos como consultor y como un abogado reactivo. La cuestión aquí, pues, del compliance es preventivo, hacer prevención a través del programa de cumplimiento, del mapeo de riesgos, del due diligence, y con eso trabajar para evitar problemas legales a la postre. Ok, entonces el servicio que estoy yo como proponiendo, como en ejemplo, sí lo darías, pero no es compliance, es otra cosa diferente, ¿no? Sí, o sea, trabajamos tengo mi empresa, yo no sé cuáles son las leyes que tengo que, las legislaciones que tengo que cumplir, y entonces te contrato a ti, y tú me dices, ¿sabes qué? Pues es tal, tal y tal, y se hace de esta manera, y bla, 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 pero eso no es compliance. Ajá, ya sí, digo, podemos trabajar las dos formas. Nos pueden contratar para hacer todo el programa de cumplimiento normativo, capacitar a la gente, implementarlo, capacitar a un oficial de cumplimiento normativo que sea la persona que esté ahí vigilando, obviamente, el cumplimiento de esos protocolos, de esos reglamentos, de vigilar el canal de denuncias, etcétera, etcétera. Y aparte nosotros estar trabajando ese tema cuando salgan cuestiones civiles, cuestiones penales, mercantiles, temas de demandas, de comercio, temas aduanales, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pueden trabajar los dos modelos a la par, pero pues obviamente el compliance es una cosa totalmente diferente y el ser el consultor legal de la empresa es una cosa aparte. Ok. Y bueno, desviándonos un poquito del tema central del día de hoy, me gustaría que nos platicaras qué otro servicio ofrecen ustedes como despacho para las empresas. Para las empresas, pues bueno, somos el tema del compliance, que es lo que hacemos, genérico o penal, y el tema de la representación legal de la empresa, o ser, como te digo, los abogados reactivos o los consultores dentro de la empresa. Esos son los modelos que obviamente trabajamos con las empresas. Cualquier tema que ellos tienen, por lo general que se maneja así, es a través de una iguala, firmamos un contrato de prestación de servicios, nos contratan por mes, o bueno, nos contratan por un año, por ejemplo, nos pagan por mes, y todos los temas legales relacionados que ellos tengan, nosotros los resolvemos, ¿no? Ya sea que demanden a la empresa, que la empresa requiera demandar a alguien, que tengamos temas con FECO, con SAT, con TUSEF, por ejemplo, o cualquier tema legal que surja, nosotros lo vemos, lo verificamos, lo checamos, pues solamente también cuando la empresa o cuando nuestro cliente requiere contratar los servicios de otra empresa, revisión de contratos, revisión de temas laborales, todos los temas integrales dentro de la empresa los verificamos, salvo los temas de cumplimiento normativo como tal. No elaboramos un compliance si no nos lo piden. Esos son los modelos que tenemos con las empresas. O cuando necesitan solamente
el tema de, ¿sabes qué? Necesito que me resuelvas este juicio porque me demandaron. Es todo lo que necesito. También trabajamos por un solo asunto, ¿no? Sin ser los representantes completamente de la empresa. Ok. Y en ese sentido, si por ejemplo hubiera una empresa que necesitara, o bueno, más bien voy a plantear la pregunta de una manera diferente. ¿En qué momento una empresa necesita tener abogados ya como en sus filas, ¿no? O sea, en lugar de contratar un despacho, que ya sean parte de la empresa, ¿en qué momento pasa eso? Pues yo creo que desde el momento uno, ¿no? La empresa tiene que, o el grupo de accionistas, o el consejo administrativo, o el consejo de dirección, ya tiene que estar asesorado o contar con la consultoría de, si no un despacho, pues un abogado al menos. Creo que desde el momento uno, desde la propia constitución de la empresa, desde los estatutos sociales del acta constitutiva, ya estamos hablando del tema de que ya requerimos la asesoría de un abogado. Las empresas, los empresarios creen que somos un mal necesario, que tenemos mala fama. Desgraciadamente el gremio tiene mala fama, algunas bien ganadas, otras no, se pagan justos por pecadores, dicen por ahí. Okay. Pero pues desgraciadamente o gracias a Dios, las empresas requieren estar asesoradas por abogados, sí o sí, definitivamente, y más con este tema que va a empezar de la iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa y el compliance penal y la responsabilidad penal. Más aún, una empresa tiene que contar con representación y con consultoría de un abogado desde el momento cero. Perfecto. Muy bien, pues ya nos estamos acercando al final del programa. Vamos a revisar los últimos comentarios que tenemos por acá. Nailea Reyes dice, te estoy viendo desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Tenemos a Gilberto Saavedra, felicidades Cristian, muy buena información como siempre, muy profesional. Bueno, este comentario es de Silvia Fragoso, es la fan número 1 del programa, ella está aquí desde el primer minuto del primer programa, aquí está echando porras, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, son todos los comentarios. Tenemos te cuento algo, César, tenemos una lista de canciones. Esto empezó porque en un programa, uno de nuestros invitados nos hablaba de una canción que tiene una letra que está como muy en el tema del emprendedor, ¿no? Y hasta nos cantó la canción aquí en el programa y todo, y entonces empezamos a hacer una lista, un playlist, le llamamos el soundtrack emprendedor, y ahora se volvió una tradición que cada invitado ponga una canción en este playlist, y pues bueno, aquí está la invitación para que pongas tu canción. ¿Qué canción te haría a ti sentido en temas de emprendimiento? Hay una canción de un cantautor español que probablemente muchos conocieron en un programa mexicano de La Voz, me parece, que se llama Melendi. Probablemente lo ubiquen algunos de las personas que lo están viendo. Y la canción se llama, déjame buscarla porque no me acuerdo, aquí la tengo. Bueno, mientras tanto les voy a poner en los comentarios, les voy a poner el playlist que llevamos, las canciones que han ido poniendo los invitados, en lo que César nos comparte la canción que él va a agregar. La canción se llama El cielo nunca cambiará. El cantautor es Melendi, es un cantautor español. Y pues bueno, a mí me hace sentido porque la letra de la canción habla sobre el carácter, el ímpetu, cuando las cosas te están saliendo mal, cuando la gente te dice que a lo mejor no es para ti, que a lo mejor no puedes, que a lo mejor date por vencido, que muchos comentarios negativos que muchas veces vienen
cuando tú estás emprendiendo, cuando tú estás iniciando, tu propia familia, tus amigos que te cargan la mano y te dicen, mejor métete a trabajar, mira cómo estás, está bien de la chingada, bla, 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 ¿no? Entonces, creo que el tema es muy ad hoc a ese contexto de sacar el carácter, de sacar el pecho y de ir más allá y ver que los miedos a lo mejor que tú tenías al principio, pues son solo esos miedos y que pues la vas a romper, ¿no? A mí me hace sentido la canción para el tema del emprendimiento, ojalá que la escuchen y les haga tanto sentido como a mí para este tópico. Ok, pues se oye, la razón por la cual estás poniendo se oye excelente, eso es clásico en los emprendedores, siempre es bueno, y ahora te vas a poner a trabajar, ¿no? Sí, claro. Ya deja tus jueguitos y consíguete un trabajo en serio. Eso es muy común, muy, muy común. Pero bueno, pues así es este camino emprendedor, ¿no? Siempre se empieza picando piedra y luego parece que va de mal en peor, pero siempre que haya constancia, siempre que haya buena visión y siempre que te rodees de gente que te pueda echar la mano, que te ayude, como por ejemplo un abogado como César, que te pueda orientar, un mentor, pues el emprendimiento va a salir, ¿no? Entonces no pierdan la fe, ahí está la canción. También quiero aprovecharlos para invitarlos la próxima semana, igualmente el miércoles a las 9 aquí por Metanoia. Vamos a tener una invitada muy especial, ella es Jessica Rosas, nos va a estar hablando sobre el marketing digital. Este tema ahorita es muy sonado, el marketing digital, pero con ella vamos a tratar de entender realmente qué es, para qué nos sirve, cómo usarlo y tratar de discernir entre la paja, ¿no? Porque ahorita con este tema de la pandemia se dispararon las agencias de marketing digital y pues bueno, vamos a tratar de darle claridad a este asunto. Así que los invito a que estén con nosotros aquí en Metanoia Radio el próximo miércoles a las 9. Y pues bueno, mi estimado César, hemos llegado al final. ¿Algún último comentario? Pues yo creo que el comentario de siempre cuando hablo de estos temas, ¿no? Hay que darle la seriedad que se merece al tema. Repito, ya se viene o se está cocinando ya una ley que si no es este año, muy probablemente el siguiente año ya va a venir para este tema de la debida diligencia corporativa y la responsabilidad empresarial, mucho, mucho más allá aparte, si quieren, de los temas penales, que muchas veces pues uno dice, no, es que yo no cometo esos delitos, yo no tengo, ¿por qué? Porque pues, eso es delito y yo no, y mi empresa dedica a esto, y fuera de esa ideología que muchos empresarios tienen, el tema de esta ley que ya se está cocinando, pues va a venir porque al final del día es darle cumplimiento a una obligación que tiene México en materia internacional a través de un tratado que es de comercio exterior, ¿no? Entonces, sí o sí es muy probable que esto llegue, que la ley a lo mejor es muy probablemente también se va a pulir en lo que dice. Ustedes pueden encontrar el proyecto de iniciativa de ley en la página del Senado. Ahí pueden ver la ley, es un texto en PDF de 57 hojas, está muy digerible, creo que lo pueden entender muy bien si los empresarios o los emprendedores que te ven lo quieren ir verificando para que vean hasta dónde puede llegar y los que también quieran tomar cartas en el asunto, pues ya con el solo modelo de la iniciativa, pues ya los abogados podemos trabajar en tapar esos huecos o en prevenir esos riesgos que esta propia ley, así como está o modificada, vaya a traer consigo, ¿no? Tampoco sabemos si el compliance efectivamente va a ser obligatorio o no, falta que se pula la ley, pero yo creo que es tiempo ya de que como sociedad, como este nuevo devenir histórico que estamos teniendo, donde parece que las nuevas generaciones vienen ya con otro mindset diferente del cumplimiento normativo, de cero corrupción, de este tipo de prácticas ya más éticas y más sanas en materia al menos empresarial, y yo creo que en todas las demás me ha tocado verlo, ya estamos quizá listos para empezar a cambiar el tema empresarial y a volverlo ético y sustentable en esta materia, ¿no? Y que las empresas pues, obviamente tengan conciencia social, responsabilidad social
y hasta ecológica, ¿no? Que también es un tema muy importante considerando la Agenda 2030 y pues lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que también es muy importante. Entonces yo creo que el comentario es ese, tratar de cambiar el chip, el mindset, verificar que no es un gasto innecesario, no es un gasto tonto, no es algo que no se vaya a usar. Como te digo, el simple ejemplo de Pemex con el cumplimiento normativo, si no lo tienes, no licitas con ellos y pues licitar con Pemex es un contrato grande, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene muchos beneficios fuera del gasto que que te puede representar a ti de momento, pero pues bueno, creo que el comentario es ese, ¿no? Olvidarnos del chip del pasado, implementar esto o al menos cambiarlo, ir poquito a poquito, porque se puede ir construyendo de poco en poco a poco, tampoco es necesario meterle millones de pesos o los cientos de miles de pesos, no, se puede ir de poco a poco. Y pues bueno, ir asegurando también la supervivencia de la empresa, ¿no? Porque esto te puede representar que la empresa muera. Ok. Bueno, pues ahí está el comentario. No lo echen en saco roto, chéquenlo bien. Y pues bueno, te quiero dar las gracias y No mueres también a ti. quiero invitarte a un siguiente programa porque los temas que tú manejas, pues para los empresarios, para los emprendedores, son obligados. Entonces, no, me gustaría mucho que vinieras una siguiente ocasión para hablarnos de algún otro tema importante para los emprendedores, si te parece bien. Cuando tú me digas, amigo, sabes que no hay ningún problema, nos lo echamos cuando tú me digas y Perfecto. listo. Temas más si quieres más de una Entonces, hora, porque creo que estos temas son de más de una hora. son largos. Sí, Sí. entonces, a la gente que nos está viendo, pues si quieren que César nos hable de algún tema en específico, déjenlo acá en los comentarios para ir programando el siguiente programa. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, César, por compartir con nosotros toda tu experiencia y tu conocimiento. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Nos esperamos la próxima semana, miércoles a las 9 por Metanoia Radio. Chequen la programación de Metanoia. Hay muy buenos programas. Hay más programas de emprendimientos. También los invito a que chequen mi canal de YouTube, donde también estoy subiendo información de valor para la gente que quiere emprender o que ya está emprendiendo. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.